Bueno, buenas tardes para todos y para todas las presentes. Muchas gracias por estar aquí. Y como le indicaba la pastora Luz Mari, vamos a dar inicio a esta charla de la tarde de hoy, relacionando o hablando respecto del régimen laboral y de seguridad social de las iglesias. Entonces, vamos a empezar hablando. Tengamos en cuenta, como le dice la pastora, de la constitución de las iglesias, tales como personería jurídica de derecho privado, que son las entidades sin ánimo de lucro, ya sean fundaciones, asociaciones o corporaciones, o también aplicable a las iglesias que ya cuentan con una personería jurídica especial, que se concede a través de, actualmente, la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Entonces, para hablar del régimen laboral, pues si se alcanza a ver allí la diapositiva, vamos a hablar primeramente de los tipos de contrato o los tipos de vinculación que son propios o que más nos interesarían para nuestras iglesias, como decimos al inicio, ya sea con personería jurídica privada o personería jurídica especial. Y aquí nos encontramos con tres de las especies o de los tipos de contratación o de vinculación como tal más frecuentes. El primero, que es el contrato de trabajo, todos creo que lo conocemos, el contrato de prestación de servicios y el acta de servicios voluntarios. Dentro de cada una de estos especies de vinculación hay unos pilares fundamentales como tal. El más completo de ellos es el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, o para que se establezca un contrato de trabajo, tenemos que tener los siguientes elementos presentes: la prestación personal de un servicio, una persona que de manera personal efectúe alguna labor; la subordinación, es decir, que esta persona tiene que responder u obedecer, digamos, cierto tipo de órdenes en favor de otra persona, puede ser natural o jurídica la otra persona; la permanencia y la remuneración por esta acción. Estos son los elementos que componen, a la luz de nuestra normativa colombiana, un contrato de trabajo: prestación personal de un servicio, subordinación de la persona que presta este servicio, permanencia y la remuneración. La segunda de las modalidades o de las formas de vinculación que hablamos es el contrato de prestación de servicios. Como bien sabemos, un contrato de prestación de servicios implica la prestación personal de un servicio como tal y la remuneración, pero en la prestación de servicios existe la gran diferencia de que no hay subordinación y no hay como tal permanencia. Es decir, que en el contrato de prestación de servicios se encomienda una labor, una obra a una persona que tiene, digamos, experiencia en ese desarrollo, y la persona de manera liberal desarrolla estas actividades a fin de obtener una remuneración. Y finalmente hablamos del acta de servicios voluntarios. Como su nombre lo indica, es un acta o es un tipo de vinculación que se suscribe en el que una persona, pudiendo desarrollar algún rol profesional o algún rol que no requiera algún tipo de certificación académica, desarrolla unas actividades, pero no cuenta ni con subordinación, ni con permanencia, ni con remuneración. ¿Qué quiere decir esto? En una acta de servicios voluntarios como tal, la persona de manera libre, digamos que cae en un acuerdo, realiza un acuerdo con otra persona, puede ser, como yo les digo, persona natural o persona jurídica, para el desarrollo de una actividad X, Y o Z. Pero, digamos que primero, no hay permanencia, no es una actividad que se desarrolle de lunes a viernes de 8 a 5 de la mañana, tampoco hay subordinación en cuanto a que tenga que cumplir con estos horarios, sino que simplemente dice, y poniendo un ejemplo, digamos, al interior de nuestras iglesias, no, pues yo tengo los miércoles libres, y si hay que ayudar con algo, digamos, de la parte administrativa de la iglesia, yo voy y ayudo los miércoles, ¿cierto? Esto es en sí lo que viene siendo un acta de servicios voluntarios, donde no existe una obligación como tal de la persona que presta el servicio frente a la persona jurídica que, digamos, se le está entregando este servicio como tal. Y teniendo en cuenta estos tipos de vinculación, debemos hablar, para lo que nos corresponde en esta parte introductoria de la tarde de hoy, de este principio de la primacía de la realidad sobre lo formal. ¿Qué quiere decir esto? Como allí mismo lo indica, lo que importa realmente a la luz, digamos, de la legislación colombiana y a la luz de todos los estamentos jurídicos como tal, es lo que efectivamente sucede. Entonces aquí retomamos este cuadrito anterior. Si en el acta de servicios voluntarios el hermano que iba los miércoles dice, no, pues yo tengo un par de días libres,
y por alguna situación la iglesia empieza a crecer o a demandar más de sus actividades, y el hermano ya no va miércoles y viernes, sino que va lunes, martes, miércoles y viernes, él, digamos, desde su ánimo lo realiza, digamos, por vocación o como servicio de la iglesia, pero ya empezamos a ver que se desvirtúa este apartado de la subordinación o de la permanencia, ya empieza a tener más continuidad en el desarrollo de su actividad. Puede suceder. Entonces, puede suceder también que el hermano, como ya está yendo de lunes a viernes o de lunes a sábado, digamos desde la iglesia, no, pues al hermano hay que reconocerle algo, hay que darle una ofrenda, hay que darle algo al hermano. Entonces, ¿cómo le parece que, ahorita vamos a distinguir un poco de las actividades, pero cómo le parece que todos estos, digamos, reconocimientos que se efectúen en base o con base en estas actividades, para la ley colombiana son remuneración? Entonces, volvemos a la parte inicial. Hay una prestación de un servicio que inició de manera voluntaria, pero ahora ya hay una subordinación y hay un cumplimiento de unos horarios, ¿cierto? Ahora hay una permanencia como tal, porque ya no es solo los miércoles, sino que ya es toda la semana. Y desde la iglesia estamos diciendo, no, pero reconozcámosle algo al hermano. Pues, ¿cómo le parece que esa acta de servicios voluntarios ya no es un servicio voluntario, sino que ahora es un contrato de trabajo? Entonces, si surge alguna controversia, si surge alguna reclamación, como están los elementos del contrato de trabajo, por más que se haya suscrito un acta de servicios voluntarios, si eso llegase a una demanda, el juez va a decir inequívocamente, no, lo que pasa es que esto no es un acta de servicios voluntarios, sino que esto finalmente lo que es un contrato. Lo mismo sucede con un contrato de trabajo, lo mismo sucede mucho con los contratos de prestación de servicios, y es algo que pasa tanto, digamos, en las iglesias que utilizan este método de vinculación, como en las EXARES o cualquier otra personería jurídica, inclusive hablando de las empresas. Ustedes actualmente se vinculan a la persona para que desarrolle una actividad, pero esta actividad, digamos que se le vincula por prestación de servicios, pero es una actividad que tiene que realizar de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, para la ley, vuelve y pega, es lo mismo. Pese a que el documento esté suscrito, puede estar autenticado, más dicho, puede llevar la firma que quieran, pero si en la realidad o en la práctica se establecen estos elementos que están acá en el contrato de trabajo, es decir, la prestación de servicio, que sí o sí se va a realizar, pero hay una subordinación, hay una permanencia y hay una remuneración, se convierte para el Estado colombiano en un contrato de trabajo por medio de la figura del contrato realidad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta qué constituye o qué comprende o por qué se forman cada uno de estos tres tipos de vinculación: del contrato de trabajo, del contrato de prestación de servicios y del acta de servicios voluntarios, y que tengamos en cuenta este principio de la realidad sobre la formalidad. Como les digo, este principio que está contemplado en la ley, lo que quiere decir es que no importa la formalidad del trámite que se le haya dado, si hay una realidad que se está efectuando, esa es la que va a valer para, digamos, los jueces o para todos los estamentos jurídicos como tal. Con esto en mente, vamos a hablar de los servicios o las actividades dentro de la iglesia, y para efectos prácticos los hemos separado en dos grupos generales, que podrían ser tres grupos, pero dejémoslo hasta ahí en dos. Las actividades de naturaleza espiritual religiosa y las actividades administrativas o las directivas. Como tal, las administrativas o directivas están encaminadas al funcionamiento como tal de la persona jurídica y de la parte administrativa de la iglesia como tal. Y estas actividades de naturaleza espiritual o religiosa están enfocadas o encaminadas al compartir o al profesar nuestras creencias religiosas, y estas tienen que tener una característica, aparte de que son, digamos, motivadas por este apartado espiritual o religioso, también tienen que tener un impulso de gratuidad como tal. Dentro de las actividades administrativas o actividades directivas encontramos, por ejemplo, Secretaría General, Contabilidad y Tesorería, recepción y atención al público, mantenimiento y servicios generales, vigilancia y seguridad, coordinación de áreas, administración general. Estas son actividades que son netamente administrativas y actividades directivas. Al inicio hablamos de los tipos de vinculación, ¿cierto? Y hablamos de lo que viene siendo
la vinculación mediante el contrato de trabajo, la vinculación mediante la prestación de servicios o la vinculación mediante lo que viene siendo el acta de servicios voluntarios. Cuando se desarrolla una actividad administrativa de estas o actividades similares a estas que están presentes aquí y se encuentran esos elementos que se les indicaba inicialmente, sí o sí hay un contrato de trabajo. Puede ser un contrato de trabajo o, dependiendo de las actividades y la forma en las que se realicen, un contrato de prestación de servicio. Pero si se encuentra la prestación personal de un servicio, la subordinación y la remuneración, sí o sí estas actividades administrativas y directivas son un contrato o tienen una formalidad de vinculación laboral. De hecho, aquí se relaciona una sentencia que fue del 18 de mayo del 2006, una sentencia que profiere la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Es decir, que se ve una sentencia es porque alguien demandó en algún momento. O sea, que son cosas que pasan efectivamente. Y en esta sentencia, o el asunto que se ventilaba que da origen a esta sentencia en particular, era precisamente establecer un contrato de trabajo de una persona que prestaba servicios al interior de la iglesia. Y se indicaba entonces que se constituían todos estos elementos, como les dije, por eso les colocaba el ejemplo inicial. Puede ser al principio una vinculación o puede ser al principio todo con ánimo, digamos, donativo. Pero si en ese transcurso del ánimo donativo, y puede que la persona siga teniendo ese ánimo de voluntariado como tal, se empiezan a cumplir ciertos horarios, se empieza a seguir órdenes y, como lo digo, quizá no con una intención mala, sino precisamente de recompensar ese voluntariado, hay un tipo de compensación por el mismo. Definitivamente esto se transforma en un contrato de trabajo y esto puede ser demandable y efectivamente, digamos que corresponde a la persona jurídica, en este caso a la personería especial de esta iglesia, primeramente vincular a esta persona laboralmente y segundo, correr con todas las prestaciones y con todo el régimen de seguridad social como si se tratase de un empleado de cualquier tipo de persona jurídica. ¿Listo? Por otra parte, tenemos estas actividades de naturaleza espiritual o religiosa. Aquí se enmarca todo lo que viene siendo la prédica, la enseñanza de la palabra, la dirección de grupos, líderes de jóvenes, consejerías, ministros de alabanza, estudios bíblicos. Todo este tipo de actividades son actividades de naturaleza espiritual o religiosa. Quiere decir que son actividades cuyo carácter es vocacional. ¿Listo? En este orden de ideas, la legislación colombiana tiene algunos vacíos. ¿Cómo vamos a saber nosotros si las actividades que nosotros realizamos, digamos, ameritan una vinculación laboral? O podemos pensar, nosotros estamos realizando una actividad, tenemos, digamos, la actividad la realizamos de manera continuada, de manera permanente. Entonces, yo soy pastor de una iglesia y yo todos los domingos, desde que tengo uso de razón, estoy predicando. Y aparte de eso, yo también recibo, en este caso, una compensación que viene siendo los emolumentos eclesiásticos. Entonces, uno inicialmente puede decir, no, estos son los elementos de un contrato de trabajo, ¿cierto? Pues, dentro de lo que viene siendo la personería jurídica especial, que es una personería jurídica que desarrolla el Estado colombiano para las entidades que quieran reconocerse de manera pública y jurídicamente como iglesias o entidades religiosas, como se denominan. Para estas personas o entidades religiosas, el desarrollo de estas actividades, aunque contemple una remuneración, en este caso los emolumentos eclesiásticos, no se constituye como un contrato de trabajo. Entonces, aunque están todos los elementos del contrato de trabajo, que son la prestación de un servicio, que es realizar las prédicas, que está la subordinación o la permanencia, que lo realizamos mes a mes a mes, estas actividades no constituyen por sí solas un contrato de trabajo al tener esa naturaleza o ese carácter espiritual, religioso o de vocación. ¿Listo? Entonces son actividades que no están contempladas bajo esta figura, y le vuelvo y le repito, para las personerías jurídicas especiales, como una relación de contrato de trabajo.
Pero entonces ocurren muchas cosas. Tenemos concurrencias de actividades en donde la persona que realiza también, digamos, los servicios dominicales, los cultos, también realiza actividades administrativas, y esta persona recibe algún tipo de contraprestación o remuneración, digamos, dentro de la figura de los emolumentos eclesiásticos. Pues, ¿qué pasa? Cuando hay una concurrencia de estas actividades y no está diferenciada para el legislador colombiano y para los jueces, también es un contrato de trabajo. Puede tener un apartado netamente inspirado en la vocación espiritual o religiosa, pero al estar desarrollando estas actividades, como les indicamos inicialmente, de carácter administrativo o directivo, para el juez también hace parte de un contrato de trabajo. Entonces, aquí ocurre algo muy importante, y es evitar esta concurrencia de actividades como tal. ¿Cómo se realiza esto? Digamos que esto también es un poquito de como trampa, o digamos el vacío normativo que existe. Pese a estar realizando las dos actividades, hay que formalizar ambas actividades, tanto las actividades que se realizan desde el punto de vista de lo religioso, de lo espiritual, como las actividades que se realizan desde el punto de vista de lo administrativo. Entonces, en cuanto a lo administrativo, suscribir un acta de servicios voluntarios. Si está clara esa diferenciación y está claro que los emolumentos, como así se llaman, son efectivamente, digamos, suministrados al ministro por la realización de lo que viene siendo las actividades de naturaleza religiosa o espiritual, ya, como está esa diferenciación, no se da lugar a la existencia del contrato de trabajo. Pero tiene que estar realmente marcada esa diferenciación, porque, como les digo, si hay alguna duda en cuanto a la realización de estas actividades en su conjunto y que se evidencia la contraprestación o la entrega de alguna remuneración, se va a realizar o se va a establecer como un contrato laboral para las partes. ¿Listo? Pasamos entonces a lo que viene siendo el régimen de seguridad social, concluyendo con el régimen laboral de la siguiente forma. Todas las actividades netamente de carácter espiritual, de carácter religioso, pueden conllevar un emolumento eclesiástico, pero no se van a constituir en un contrato de trabajo si está claramente definido, y eso es algo que también vale la pena mencionar, dentro de los estatutos de la Iglesia como tal. Por eso hablamos de lo que se viene, o nos referimos a lo que vienen siendo las personerías jurídicas especiales. Si no tengo una personería jurídica especial, es decir, que no tuve un ánimo de que se me conociera en público y de materia jurídica o legal como una entidad religiosa, entonces no puedo, digamos, invocar esa causal en la que yo digo que mis actividades son religiosas. Por eso hablamos de la personería jurídica especial. Entonces nos quedan, para las actividades que vienen siendo las actividades administrativas o directivas, la vinculación en tres características o en tres dimensiones. La primera, la vinculación mediante el contrato de trabajo. Si nosotros estamos viendo que al interior de nuestra iglesia, de nuestra entidad religiosa, vamos a requerir lo que viene siendo ciertas labores puntuales y específicas, nosotros lo que podemos hacer es, dado el caso, suscribir directamente un contrato de prestación de servicio, un contrato de trabajo. Si son actividades que no requieren una permanencia como tal y son actividades que, digamos, pueden dar a la libertad del profesional realizarla, suscribir directamente un contrato de prestación de servicios. Y si nos encontramos con actividades que no son tan demandantes como tal, podemos suscribir el acta de servicios voluntarios con las características inicialmente manifestadas. Un acta de servicio voluntario, un documento claro en donde se establezca primero el alcance de las actividades que se van a realizar, los periodos, los tiempos, digamos, ¿cómo se llama eso? La designación del tiempo a desarrollar en cuanto a las actividades, y que es un acuerdo libre, es un acuerdo que en cualquier momento cualquiera de las dos partes puede decir no, yo entré a trabajar o cualquier otra situación, no puedo seguir más, hasta ahí llegamos. Y lógicamente que tenga la característica principal de la gratuidad, ¿listo? En cuanto a las actividades que están relacionadas con los apartados administrativos y directivos.
Dentro de las actividades de naturaleza religiosa o espiritual, y esto va muy encaminado al apartado de lo que viene siendo el régimen legal, hay iglesias que tienen definido claramente esto mediante una vinculación laboral. La ley tampoco les dice que no puedan suscribir contratos de trabajo y aplicarle todo su régimen, digamos, desde las personerías jurídicas especiales a los ministros de culto. Queda en la libertad, entonces, si la entidad religiosa suscribe un contrato de trabajo, digamos que evitando cualquier vacío, cualquier situación, o si por otra parte se apega a la libertad de esta actividad religiosa o espiritual, indicando que no existe un contrato de trabajo. ¿Listo? Pero nos encontramos con algo importante, que es el régimen de seguridad social. Y es que es claro que en los contratos de trabajo se tiene que cumplir con la obligación de vincularlos a la seguridad social y también realizar estos aportes a los que tienen derecho los trabajadores. Y en la prestación de servicio, siempre y cuando, digamos, dentro del contrato que se suscriba o elabore supere el salario mínimo legal vigente, se tiene que, por parte del contratista, en este caso la persona que presta el servicio, vincular simplemente a seguridad social. En el caso de los voluntarios, al no existir un contrato de trabajo, pues no hay necesidad de vincularlo. Pero ¿cómo les parece que a todos los ministros de culto, sí, aunque no exista una vinculación laboral con la entidad religiosa, como lo denomina la ley, esta entidad sí tiene la obligación de afiliar a los ministros de cultos a la seguridad social? Y esto lo realizan dándole el tratamiento de una trabajadora independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente es al régimen de seguridad social, no a las prestaciones, cesantías, ingresos, no. Se le da el tratamiento de lo que viene siendo trabajador independiente, pero esto es a cargo de la entidad religiosa. Entonces, por eso les decía, hay muchas entidades que directamente, si tengo la obligación de vincularlo a seguridad social, pues lo vinculo laboralmente, porque en todo caso la vinculación laboral deriva en lo mismo. Hay otras entidades que no, la actividad que realizamos es vocacional, pero según la normativa, nosotros también como instituciones, como entidades religiosas, como es el nombre, debemos vincularlo. Pero, como lo dice aquí, son ministros de culto, pastores, líderes, maestros, etcétera, con un carácter de permanentes. Eso no quiere decir que los ministros de culto que desarrollan actividades transitorias, por ejemplo, va un miércoles o viene un ministro desde fuera, yo lo tenga que afiliar a la seguridad social. No, esto es en el caso de los ministros que realicen estas actividades de carácter espiritual o estas actividades de carácter religioso, pero de forma continuada y en forma permanente. Solo en estos casos es donde se establece esta obligación de afiliar a los ministros de culto a el sistema de seguridad social. ¿Listo? Entonces, para finalizar o concluir esta etapa introductoria y del paso a la parte tributaria, tenemos claridad en cuanto a las formas de vinculación que existen o que son, digamos, más propias de este tipo de instituciones: contrato de trabajo, prestación de servicios o servicios voluntarios, ¿cierto? Y tenemos la claridad de que hay dos tipos de actividades, que son actividades netamente espirituales o religiosas y actividades administrativas o actividades que bien pueden ser directivas. Y dependiendo de estas actividades, nosotros podemos suscribir algún tipo de contrato. Por ejemplo, en ambas actividades se pueden suscribir contratos de trabajo, también se pueden suscribir, digamos, prestación de servicio, pero si existe un carácter de contraprestación en las actividades administrativas o directivas, vamos a correr siempre el riesgo de que se pueda establecer una relación laboral diferente en las actividades de los ministros de culto, que por su origen o su característica, de hecho, por eso es la creación de los monumentos eclesiásticos, estos no van a representar, aunque se paguen, salgan directamente de la institución, no van a representar una vinculación laboral.